organizándonos para triunfar a través del estudio bíblico tomado de la Santa Biblia, Nueva Versión Internacional, Bíblicas por Vidas Transformadas con la Palabra de Dios. Esta Biblia es una Biblia hispánica para personas del lenguaje hispano. De una forma sencilla ha sido traducida para poder entender el origen verdadero de la Biblia y que pueda llegar a todas las personas con diferentes idiomas. Analizando el estudio bíblico del Nuevo Testamento, habíamos leído los títulos que forman el libro del Evangelio según San Mateo. Hoy vamos a leer los títulos que forman parte del libro del Evangelio según San Marcos. Es importante que elija la Biblia de tu preferencia y que de una forma organizada, de acuerdo a tu tiempo, estudie la palabra de Dios para aprender cómo Dios ha venido desde el libro de Génesis, ayudándonos a entender que a través de la obediencia y el conocimiento de Él, podemos alcanzar la fe para llegar a tener una relación personal con Él. La parte más importante de este estudio es reconocer que solo y a través de Jesucristo podemos conectar con el Padre y tener una relación, debido a que Jesús es el medio a través del cual su Espíritu Santo nos lleva al Padre, nos conecta al Padre y recibimos la salvación a través de Él. Cuando creemos en Jesucristo, cuando seguimos, cuando obedecemos los mandamientos, las ordenanzas, y Jesús es el Maestro que nos educa y nos enseña para nosotros ser personas adecuadas, relacionarnos con el Padre. Hermanos, te invito a que descubra en tu corazón qué te dice la palabra de Dios cuando tú la lees. Desde el libro de Génesis, el libro de Éxodo, a través de la alianza con Abraham, Dios viene hablándole a su pueblo, queriendo ofrecerle una vida organizada, una vida contemplando la gracia del universo, de una forma de que en la vida que Dios nos ofrece es una vida que solo se puede vivir a través y con Jesús y de la mano de Jesús, su único Hijo que se hace presente. En el libro del Evangelio de Marcos tenemos en el capítulo 1 a Juan el Bautista prepara el camino. A través del bautismo que Juan el Bautista le hace a Jesús, ahí empieza la carrera de evangelización de Jesús, y ahí empieza a dejarnos saber que Él es el Hijo elegido de Dios, y así lo dice Dios: es mi Hijo muy amado. Cuando Juan lo bautiza, Juan él vino a preparar el camino a la evangelización, de manera que es el camino para conectar con Jesús y para poder tener una alianza con el Padre. En el capítulo 1, que habla de que se prepara el camino a través de en Mateo 3:1 y del 1 al 11, y en Lucas 3 del 2 al 16,
vemos que menciona lo mismo. Juan el Bautista prepara el camino para que comience el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. El bautismo y la tentación de Jesús. El llamamiento de los primeros discípulos. Inmediatamente he bautizado, empieza la tentación. Inmediatamente tratamos de conectarnos con Jesús, empiezan las tentaciones. Pero hay que ser fuerte y valiente porque nadie dijo que era fácil. El llamamiento de los primeros discípulos, aquí es cuando empieza la carrera evangelizadora de Jesús y donde empieza su clase para que cada uno de nosotros de manera particular y personal también empecemos nuestra trayectoria, nuestra vida evangelizadora con nuestra persona, la familia, el ambiente, tu lugar de trabajo. Debemos ser el ejemplo, debemos darle el ejemplo a los demás y nosotros estamos llamados a imitar a Jesús para que los que nos vean también se transformen. Y es donde empieza la carrera de un evangelizador y un evangelizado y una relación personal con Jesús y con el Padre. Jesús expulsa a un espíritu maligno. Cuando él entra en Cafarnaúm, y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Jesús sana a muchos enfermos. Jesús ora en un lugar solitario. Jesús sana a un leproso. En el capítulo 1, inmediatamente bautizado, en ese mismo instante, Jesús empieza su campaña salvística y evangelizadora para enriquecernos en la fe de creer y aceptar que Él es el Hijo de Dios. En el capítulo 2 de Marcos, dice que Jesús sana a un paralítico. Jesús da el llamamiento de Leví. Le preguntan a Jesús sobre el ayuno, Señor del sábado. Entonces empiezan a mirar los que no son evangelizados y no creen en Jesús. Empiezan a cuestionarlo y a preguntarles. Y lo ven haciéndole un llamado a sus 12 discípulos que él elige para su campaña evangelizadora, pero a la vez lo va evangelizando a ellos y a la vez le va enseñando el trabajo y le deja ver prueba a la gente y a ellos. Es un maestro. El Hijo de Dios vino a demostrarnos: yo soy el único a través del cual tú llegas a mi Padre. En el capítulo 3 habla de la multitud sigue a Jesús, nombramiento de los 12 apóstoles, Jesús y Belcebú, la madre y los hermanos de Jesús. La parábola del sembrador está en el capítulo 4 y una lámpara en una repisa. Una lámpara en una repisa. Parábola de la semilla que crece. Parábola del grano de mostaza. Jesús calma la tempestad. Liberación de un endemoniado. Jesús le habla en parábola a aquellos que solo ellos pueden entenderlo, porque los que son llamados lo van a entender. Pero los que no son llamados y no creen en Él y no lo aceptan, por muy claro que Él hable, no le van a entender. En el capítulo 5 habla de la liberación de un endemoniado.
Una niña muerta y una mujer enferma. Habla de la sanación que hizo a esa niña y a esa mujer. En el capítulo 6 habla de un profeta sin honra. Jesús envía a los 12 apóstoles a evangelizar. Decapitación de Juan el Bautista. Jesús alimenta a los 5,000. Jesús camina sobre las aguas. Lo puro y lo impuro. En el capítulo 7. En el capítulo 6, Jesús envía a los 12 apóstoles, que de ahí está Marcos, de quien él mismo escribe porque lo vivió con Jesús. Lo manda para que sanen enfermos, para que liberen a personas endemoniadas y para que le lleven la buena nueva a todo el mundo que ellos vayan viendo, y los dispersa por diferentes lugares y los manda de 2 en 2 y le dice: donde ustedes vayan a llevar la palabra y lo reciban, den paz en ese hogar, pero donde no lo reciban, entonces sacúdanse los pies y no vuelvan por ahí, porque la palabra de Dios es preciosa y hay que valorarla, no se puede pisotear, y aquel que la rechaza, aquel que no quiere aceptarla, no merece que se pierda un segundo del tiempo. Por eso es muy importante aprender, estudiar, saber qué significa la historia de Jesús, quién es Jesús, qué hizo Jesús y por qué los evangelios, que los evangelios son la puerta para conocer a Jesús. Y vemos en el capítulo 6 que decapitan a Juan, le cortan la cabeza porque se empeñaron a que él estaba siendo un obstáculo en la libertad de pecado y lujuria de gobernantes, de esposa. Y el rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se ha hecho famoso, ya se conocía por toda parte, y a través de que le mandan a preguntar si él es el verdadero, entonces él dice: miren todo lo que yo he hecho, a ver si cualquier hombre lo puede hacer. En el capítulo 7, lo impuro, lo puro y lo impuro. La fe de una mujer sirofenicia. Jesús sana a un sordomudo. Jesús alimenta a los 4,000. La levadura de los fariseos y la de Herodes. Jesús sana a un ciego en Besaida. Eso está en el capítulo 8. La confesión de Pedro. Jesús predice su muerte. El capítulo 9 está la transfiguración. Ese capítulo es hermoso, el momento espiritual, purificador, que los apóstoles notan y ven y descubren que Él está con lo grande. Y es el momento de, como dice la palabra, transfiguración. El Señor se hace puro, perfecto, divino, y muestra que es hijo de Dios. Jesús sana a un muchacho endemoniado. ¿Quién es el más importante? Jesús explica en este capítulo 9, en la vida de cada uno de nosotros, de verdad, ¿quién de nosotros es el más importante? El que no está contra nosotros está a favor de nosotros, de manera de sobrellevarnos con nuestros compañeros de religiones que amen y respeten a Dios. Nosotros no estamos para discutir, no estamos para opinar
lo que no nos corresponde. Nosotros estamos para aprender, obedecer, cumplir y continuar y dar el ejemplo. O sea, ser dócil a la voluntad del Padre a través de Jesús. Entonces tenemos en el capítulo 9 también el hacer pecar. El divorcio en el capítulo 10, Jesús y los niños, el joven rico. Jesús predice de nuevo su muerte, predicción de Jacobo y Juan, petición de Jacobo y Juan, hablando de los lugares que quieren, ellos están pidiendo los mejores lugares para ellos. El ciego de Bartimeo recibe la vista. En el capítulo 11 tenemos la entrada triunfal. Jesús purifica el templo, la higuera seca, la autoridad de Jesús puesta en duda. En el capítulo 12 de Marcos, que es quien estamos estudiando, está la parábola de los labradores malvados. Capítulo 12 también está el pago de impuesto al César. Y hablando de pago de impuesto al César, que es un tema muy importante y no habla de la economía, es cuando Jesús dice que se lance la moneda y la cara que cae el César, y él dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y en eso para mí muy importante, pero invito a que tú descubras qué es, por qué es importante para ti ese capítulo, porque habla de la prosperidad de las personas. Y es que muchas personas se niegan a dar un 10% de sus ingresos porque siempre están limitados y no alcanzan a pagar un 10%. El darlo piensan que se lo dan a un hombre o una institución, pero no piensan que si tú lo das, si tú lo donas, llámese una institución, llámese a la iglesia, llámese a la organización a la que pertenece, pero vámonos a ir a lo más sencillo. Usted está comiendo, pero de esa comida usted le puede dar a alguien que tiene hambre. Usted tiene 2 zapatos. De esos zapatos, y usted ve una persona con un solo zapato, usted puede compartir ese zapato. Vamos a decir que usted no va a diezmar el 10% de sus ingresos a una institución religiosa porque usted no cree en eso, pero vamos a pensar que usted no se va a echar toda la comida en su estómago. Porque usted va a pensar en un momento determinado, alguien tiene hambre, ¿qué hago con esto? No voy a hacer toda esta comida porque alguien puede estar con hambre, voy a hacer la que es necesaria para mí. Entonces muchas veces se puede interpretar de varias formas este capítulo, el pago del impuesto al César, porque hay que obedecer. Usted va a trabajar y a usted obligado le descuentan un impuesto en su cheque. Usted no puede decir que no, porque eso automáticamente sale descontado. Y digo yo, ¿por qué no podríamos darle 1% de impuesto de nuestra ganancia, de nuestro dinero neto que nos ganamos a alguien que lo necesita, que lo necesite de verdad? O a una institución que está haciendo un trabajo que necesita apoyo. O simplemente en nuestra familia a alguien más necesitado. Eso no quiere decir que usted se convierta en ser un esclavo y darle a una persona que pide y pide y pide y vuelve y pide. Sino es que usted aparta a Dios. Padre, usted me ha dado todo esto. De todo esto yo quiero dar esto a alguien, a usted, a la vida. Una sonrisa a alguien que está triste, un apoyo, una llamada a una persona que está solitaria. Hay que dar, pero dar, y hay que pagar para que nosotros podamos recibir. Esto está en el capítulo 12, también está el matrimonio en la resurrección.
el mandamiento más importante. Ese otro capítulo interesante y guarda relación con todo la Biblia. El Nuevo Testamento está conectado con el Antiguo Testamento. ¿De quién es hijo el Cristo? ¿De quién es hijo el Cristo? La ofrenda de la viuda, señales del fin del mundo. En este capítulo 12 tiene un gran contenido, desde iniciando con el pago de los impuestos, el mandamiento más importante y la ofrenda de la viuda. La ofrenda que ustedes recuerdan que es que estaban recaudando los impuestos y la viuda fue a dar lo único que ella tenía. Se quedó sin nada y dio lo único. Y Jesús resaltó y dijo que ella dio más que todo, porque muchos dan de lo que les sobra. Bueno, me sobró esto, déjame regalárselo a fulano. No, esto está viejo, se lo doy a fulano. Pero a alguien que se sacrifique y dé lo único que le queda y se queda sin nada, ahí es que está la gran obra. Y eso es monetario, pero vámonos al pensamiento, vámonos a la obra, porque una fe sin obra no es fe. Entonces vámonos a la fe, hasta dónde es capaz el ser humano, hasta dónde yo seré capaz de darme, de dar, no con la esperanza de recibir, el dar sin saber si voy a recibir algo, el dar porque hay que dar, porque es una obligación, es una regla, es un mandato. Habla de que con ese capítulo 12 conecta a la ofrenda de la viuda con de quién es hijo el Cristo. Y eso tiene mucho, pero mucho que ver. Eso es muy importante. El capítulo 13, señales del fin del mundo. Se desconoce el día y la hora. Una mujer unge a Jesús en Betania. Capítulo 14, la cena del Señor. Jesús predice la negación de Pedro. El Getsemaní, el arresto de Jesús, Jesús ante el consejo, Pedro niega a Jesús y Jesús ante Pilato. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, que es donde está la cena del Señor, que hace mención en Mateo 26, 17, 30, Lucas 22, 7, 23, Primera de Corintios 11, 23, 25, aún estando en la cena, él le dice a los apóstoles que va a ser traicionado y que alguien de ahí mismo lo va a traicionar. Y aquí leyendo este capítulo de la Santa Biblia, Nueva Versión Internacional, pero como le dije, usted puede elegir la Biblia de su preferencia, pero leyendo estos capítulos finales del libro de Marcos, cuando Jesús es ungido por la mujer que derrama un perfume carísimo sobre su pie, a ella no le importó qué tan caro le costó, ni qué tan caro fue, pero era tan caro que todos los que estaban ahí vieron que estaba derramando un perfume que se pudo haber vendido por dinero para darle a los pobres. Mas, sin embargo, ella lo hizo para él porque lo consideró el Hijo de Dios, lo más grande que existe, más que la pobreza. Consideró que darle a él era lo más importante. Ahora que cuando él hace la cena, él le habla de que Pedro lo va a negar y le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y yo nunca te negaré, dice él. Aún así, él se va a Getsemaní
a pedirle al Padre si puede, si tú quieres que no sea lo que yo quiero, sino tu voluntad, pero si puede pasar esta copa de mí, pásala, porque él estaba sintiendo lo grande que iba a sufrir y todo lo fuerte que iba a ser darse para que la humanidad, los pecadores, todo el mundo, porque él no hizo distinción, yo y todos nosotros, aun siendo nosotros tan pecadores, tan indignos de el Señor, Él se está entregando en ese momento. Y lo más triste es que con 12 apóstoles todo lo abandona y Él termina yendo solo camino del Calvario y a ser juzgado. Lo arrestan y aunque los apóstoles intentan hacer algo, no pueden porque la autoridad es más, y aún así Pedro lo niega. Antes de cantar el gallo, él lo niega. Y todos huyen, se esconden, y él enfrenta solo a aquellos que, el consejo, que lo arrestan. Él lo enfrenta solo. Y lo llevan ante Pilato, capítulo 15. Los soldados se burlan de Jesús. Llega Jesús a vivir la crucifixión. Muere Jesús. Y sepultan a Jesús. Y ustedes saben esa historia. Nosotros a través de nuestros padres venimos escuchando qué pasa la Semana Santa. Es precisamente el resumen de los últimos capítulos del Evangelio, desde el capítulo 13, las señales del fin del mundo, que empieza a verse en el capítulo 15 cuando él va donde Pilato y lo enfrenta y no se defiende, pudiendo salir de ahí como todo un rey. No fue egoísta, fue entregado por amor para el amor. La muerte de Jesús es el principio de una vida nueva en cada uno de nosotros. Es una perla preciosa, es valiosa, no hay un precio tan grande que nadie pueda dar que el que dio Jesús por mí, por ti, por todos nosotros, pecadores, como somos pecadores, y Él no tomó en cuenta, incluso nos presenta ante el Padre, no lo tomé en cuenta, porque se burlaron de Él, y aún así Él muere, pero resucita. Capítulo 16, la resurrección de Jesús, apariciones y la ascensión de Jesús a los cielos. En este último capítulo, Marco en esta Biblia llega a 16 capítulos que componen el libro de Marcos. Es para invitarle a leer ese libro porque la forma más fácil de conocer a Jesús es a través de estudiar los sagrados evangelios, historia verídica de el tiempo que Jesús duró en su proceso de evangelización hasta darse a conocer para que todos supieran que Él es el Hijo de Dios y que Él sube al cielo para esperar allí que cada uno de nosotros cumpla con lo que Él pidió que hiciéramos. Nosotros estamos llamados a aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador y a no solamente quedarnos ahí aceptándolo, sino nosotros con nuestro ejemplo de vida dejar ver en los demás que necesitamos continuar
la extensión del reino y que no quede nadie sin saber que Dios es amor, que dio a su Hijo por cada uno de nosotros, que nos ama con un amor eterno y que Él estará con nosotros aún hasta el fin del mundo.